¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Radio Pirata. El día de hoy me acompaña mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás? Pues aquí de la mano, ¿no? De DJ Neón, dándole la bienvenida, ¿no? A estos Eh, fabulosos ochentas. Sí, ¿no? Porque él sí, ha festejado mucho esta semana del 420. Pero bueno, pues aquí andamos, ¿no? que Pues le den, en un viaje a los ochentas, ¿no? pero primero, ¿no? Que le den su like. Sí, no, ya, porque su- sí, la neta, qué bueno que te acuerdas, güey. A mí sí. ya, la neta, siempre se me olvida esa parte, ¿no? A Me mí voy también, recio. pero ahorita sí dije de una vez No, porque pues si no denle, ya. ya que paramos así en seco. Más les vale, ¿no? Ahorita que estamos en esto, ahí mismo le danle like, se lo comparten a la banda y si no se han suscrito, pues ahí de una vez también, nada más píquenle. Y Exacto, a la campanita también para que les exacto. avise. También. Pues bueno, pues vamos a irnos a los ochentas. Lo Y hemos partes de hecho. noventas, ¿no? Pero Ujú. este va a estar como de hasta abarca setentas, ¿eh? O sea, lugares emblemáticos, ¿no? De esta bella y caótica ciudad, ¿no? Y de algunas por ahí marquillas, ¿no? Pero sobre todo más como que en el marco de estos lugares icónicos, ¿no? Ujú. De la ciudad, como Sí, que porque ya sabemos. hemos hablado de la música de los ochentas, hasta de la moda, ¿no? Lo que se usaba, Sí, eh, sí, hay por ahí un programa, ¿no? películas, De la década de los ochentas, exacto. ¿no? Pero en ese programa no nos metimos a este tema de los lugares y marcas, restaurantes que había antes y que pues, ya desaparecieron, Sí, ¿no? abróchense el cinturón, ¿no? Porque Vamos a nos vamos viajar. a subir al DeLorean, ¿no? Para llegar a esos, vastos lugares. Me gustaría empezar, fíjate, como medio cronológicamente, ¿no? Con Escatorama, ¿no? Ese lugar setentero y parte de ochentas, pero creo que Escatorama es un lugar emblemático de esta ciudad, En ¿no? Lomas Verdes estaba. Y que era de Skatorama con K, ¿no? Como de skate, pero pues Ujú. como que todo, a lo mejor era Skatorama, o no sé, güey, si a lo mejor Sí, no, lo dijeron, ponle chilagábamos, ponle, güey, skate. ponle Skatorama, ¿no? No sé. Ponle. Pero tenía que ver porque había una pista, había un medio tubo de patinaje, ¿no? De los que de- para usaban. las, para las patinetas, ¿no? Que Exactamente. antes, en ese entonces, pues eran estas, como las que vimos en la película de Lords of Dogtown. Ajá, ya Estas había algunas delgaditas, y ya había algunas de maderita, pero seguían siendo pero eran delgadas. como delgadas. Y ahí, yo me recuerdo en aquel entonces, no sé si sea leyenda urbana, pero sí fue bastante sonado, que esa pista la quitan, no Que dura alguien se mata mucho. ahí, ¿no? Había un comercial de Superior, de la cerveza Superior, que existe todavía, la Superior. Sí, cómo Sí, no. ¿verdad? Sí, claro. Y era la güera superior, ¿no? Siempre salía una güera en los anuncios y era la güera superior. Y en uno de esos anuncios, en esa pista, salía ella en una patineta, haciendo ahí algunas pequeñas suertes. Y dicen que quitaron la pista porque filmando ese comercial se mató, se desnucó. Hacía piruetas como las galletas esas de limón, ¿no? Exacto. Nada más que no le salió la última. Y No ahí fue. sabía. Ahí fue. Y que Y luego ahí hicieron la pista de hielo, ¿no? Que también mucha banda fue a esa pinche pista de hielo, ¿no? A la pista patinar, de a hielo romperte estaba la hasta el madre. fondo, ¿no? Sí. Había go-karts, Había había, go-kart. había un golfito, Sí, es cierto. unas lanchitas, ¿te acuerdas? Redondas como de llanta, Simón. Y las también manejabas, ¿no? las Con motor. manejabas. Era intrépida la banda en ese entonces, ¿no? Porque ahorita no le pones algo con motor a un niño, ¿no? O sea, porque es No, peligroso, y ¿no? los Si lo go-karts ves. jalaban, o Los sea, porque go-kart, después sí, los por lo menos go-karts lo corrías hicieron, a 30, 40 kilómetros por hora, sí ¿no? O sea, jalaban sí te bastante. metías unos pinches Sí, vergazos, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí te sentías. estampabas chido, ¿no? Sí, no eran, digamos, no llegaban a los profesionales, que sí, ya esos ya están, ya es otra cosa, Pero sí corrían chido, pero ¿eh? sí corrían bastante, no como ya después hicieron pistas para niños, donde pues yo creo que si a 20 ya es no, yo creo que menos de A 20 huevo. llegan. Ahí estaba al lado del Bazar de Lomas Verdes. El Bazar de Sí, Lomas va. Verdes estaba adelantito. Pero ya no está, ¿eh? Esa madre. Yo no sé si todavía exista. La última vez que fui al Bazar de Lomas Verdes ha de tener, híjoles, yo creo que ya como, sí, más de 15 años. Fíjate. Y junto está también el desaparecido divertido, ¿no? Divertido ya estaba ya en la esquina con ya donde está el periférico. Ujú. Y ahí en Divertido pues ahí había casa de terror, ¿no? Había como Una una, cascadota, ¿no? ajá, donde te aventabas como en unos costales. Correcto. Tocaban los Five Fingers a veces, ¿no? Sí, 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 los domingos Los tocaba. domingos tocaban los Five Fingers. Había Había, banda en vivo, ¿no? sí, no, era Y toda muy una buena experiencia. banda, ¿no? Toda una experiencia ir a estos parques de diversiones. Saludos, ¿no? Por ahí al Momo, a Fabián, ¿no? Y toda la Ujú, banda de toda los la Five banda de los Fingers. Fingers. Pero
obviamente de estos lugares, de estos parques de diversiones, pues el rey de todos en aquel entonces, obviamente estaba la Feria de Chapultepec, que ya tampoco existe, aunque ese pues tiene poco, ¿no? Que cerró y ahora hay, ¿qué? Aztlán. Aztlán, esa no lo vamos a tocar, pero bueno, sí tenía lo suyo, ¿no? Pero era ya era Yo la viejo. neta sí era viejo, yo la neta sí fui a la feria, pero creo que nosotros nos tocó mucho más ir a Reino Aventura, ¿no? Ese era el rey, ¿no? Ya fue el parque de diversiones. Ya Con Cornelio, ¿no? Era el dragón el rosado, dragón. ¿no? Y no de la cola, ¿no? Sino de todo el Bueno, no cuerpo. sé. Ahí sí lo desconozco, si también de la cola. ¿O no? No, sí, era rosado de la Sí, cola. de la cola. De Bueno, todos lados. pobrecito. Este, pero ese ya era un parque choncho, ¿no? O sea, que Sí, había yo creo que ya era un nivel acá chido, ¿no? porque aparte lo más chido de este lugar era que tenías como estos pueblos temáticos, Yo ¿no? pensé que si veías a Keiko, ¿no? Ah, Que también se Que volvió Keiko es un emblemático. poco después, o sea, Sí. te acuerdas, como de niños fuimos y Pero no luego estaba estaba Keiko. Keiko, no había eso. Somos más viejos que Keiko, güey. Ya hasta se murió Keiko. Y todo porque no, vamos a Pinche soltarlo, suerte, ¿no? ¿no? En el mar, pues es su hábitat, ¿no? No hay bronca. Sí, güey, pero pues Creció en nació en cautiverio, cautiverio, ¿no? Me jodas, no sabes, ¿no? Pero Pues bueno. los ambientalistas, ¿no? Hagan bien su Sí, labor, siempre ¿no? la cagan. Igual cuando los prohibieron los animales en el circo. Regrésalos. No, maestro, no se puede, ¿entiendes? Ya ellos no son, o sea, ya están acostumbrados a que los alimenten. Es como suelta un niño de las lomas no sé, güey, en Tepito, ¿no? O Sí, sea, no, pues ya no fue. sobrevive. No. Y eso le pasó a Keiko. Pero bueno, ¿qué dijeron? Porque brinca en la película. En la película de Sí la Liberen a hace, Willy. sí la hace, ¿no? Pues ya hace las sábanas, ¿no? Ya hace las Sanborns. Sí, güey, no mames. La neta es que Reino Aventura estaba chido, sí era de los primeros lugares que sí traía buenas atracciones, ¿no? Y aparte, pues show, y estaba, sí, Tiendas de estaba. souvenirs, o sea, Sí, estaba todo muy pro. temático de Reino Aventura. Eh, Lo de los esto pueblos está chido, ¿no? El pueblo vaquero, el Polinesio. polinesio, y cada uno tenía juegos que iban con la temática, ¿no? Por ejemplo, en el polinesio estaba la canoa Krakatoa, ¿no? Correcto. En el pueblo vaquero estaba la cabaña del tío Chueco. Ah, huevo, esa cabaña de hecho que estaba bien loca, ¿eh? Esta también, la Rueda de la Fortuna panorámica, ¿no? Que sí Estaba muy estaba chida. choncha, Las ¿no? sillas voladoras. Las sillas voladoras que también te levantaban bastante, ¿eh? O sea, sí. Sí sentías pelillos, ¿no? Sí, pues muy buen parque, ¿no? Restaurantes adentro también, ¿no? De Restaurantes. varios también como de... No, era nada más de que sus papas y hamburguesas, ¿no? Había para varias, Claro. de varios tipos, ¿no? La papa caliente ahí empezó, ¿te acuerdas de esas? De la Ahorita papa también de caliente. otra, de estos Ma- restaurantes de comida rápida que ya no existen. Qué ricas eran esas papas, ¿eh? Estaban bien chidas. Y ya nunca he vuelto, o sea, hay lugares que veo papa al horno y digo, pues a ver, No, ya eso, o sea, la papa ya no toda partida y ahí como... rara, ¿no? Esas estaban chidas. Era la papa entera, la partían y le metían lo que usted quiera, señor. Como decía la banda, ¿no? Pero bueno, sí. Yo sé que no entenderán la referencia, es chiste local. Pero sí, no mames, me entiendan lo que usted quiera, ¿no? Pero bueno, otra marca icónica de esa época, Burger Boy, no mames, que hamburguesas, la neta eran hamburguesas Esas chidas, no es eran por mal hamburguesas. pedo, güey, pero yo cuando entró McDonald's, por ejemplo, y probé McDonald's, cuando todavía había Burger Boy, no mames, estaban bien buenas esas hamburguesillas para hacer una cadena de comida rápida, ¿no? Y mexicana. Mexicana, Tomboy también, ¿no? A ver, esto de Burger Boy, ¿no? O sea, pionero en muchas cosas. Obviamente sí, ha de haber sido en parte copiado a lo que ya hacía McDonald's, ¿no? En Estados Unidos. Por ejemplo, que te vendían, eh, yo recuerdo primero así, la jarra de Blancanieves y los siete enanitos, que la jarra tenía Blancanieves y los vasos eran 7 vasos y cada uno era con la figura de uno de los No mames, enanitos. si alguien tuvo esa jarra, ya. No, ya le duele hasta reírse. Sí, no, Sí, mames. no, ya. Muy buena jarrita. Los estos individuales, ¿no? Donde podías traer para que te entretuvieran, ¿no? Juegos. Sí, después ya llegados los 80 se empezaron a meter esta de la temática de los dinosaurios, ¿no? Que era la Unifante, la Brontodoble y la Dinotriple, ¿no? También casi al principio, digo, no pasa mucho de cuando abre la cadena que empiezan con esta temática de los dinosaurios. Pero también lo que había, no sé si te acuerdas, que había
A mí se me figuran como de esas máquinas donde subías y que para que te pesen, Ajá. ¿no? Que era como una plataformita y tenía como un visor. Le echabas la moneda y te pasaba una peliculita, ¿no? Pequeña. Sí, sí me acuerdo de eso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y hasta luego había en zapaterías también, ¿no? Después ya las empezaron a poner, pero lo primero fue ahí en Burger Boy. Y esto de las hamburguesas, la Unifante, que era la de una carne, Sí, la Bronto Bronto y la Doble Dino y la Triple, ¿no? Dino Estaban Triple. chidos y ahí empezaron a sacar un poquito de juguetitos y cosas Ujú. ahí de eso. Lo último que yo recuerdo que de esas últimas promociones o eso que te regalaban, unos, bueno, que ya todos conocemos, ya cualquier cosa es pepsilindro, ¿no? O que Para obviamente no es de nosotros, ¿no? Pepsi, todo Porque era pepsilindro. Estos, unos chonchos, ¿no? Pero era un pepsilindro hay como choncho de casi 1 litro, de ¿no? los Locos Adams, cuando la película, la primera de los Locos Adams con Raúl Julia. Ajá. Eran Eran unos, unos vasotototes. sí, 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 con uno, es más, no te acababas uno. Era una bestialidad de llenar ese, ¿cómo se llama? Pepsilindro. Y ya te llevabas, ¿no? Porque aparte ahí era refil, ¿no? Ya después había refil. Sí, le Entonces metieron, o sea, empezaron a engordar como a los gringos, ¿no? empezaron a agarrar mucha cosa de allá. Y Sí. sobre todo ya cuando, ya para ese entonces ya había entrado El McDonald's. TLC. Entonces, sí, sí. Es más, yo recuerdo el primer McDonald's que estaba precisamente por Reino Aventura. Y Y hacían fuimos. filas, la gente hacía Era una fila de no, no no, te no, no. pases de lanza. Sí, no sé cuánto. Yo ahora sí tengo que reconocer y darle las gracias a nuestros papás porque yo no lo hubiera hecho. Yo veo esa fila y le digo a mis hijos, no, ¿saben No, qué? Nel, No, no, ábrete, no, 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 luego no inventes. venimos, ¿no? Otro Sí, día. sí, 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 pero la verdad, Mamón. se rifaron porque era una Sí, ir fila a de... McDonald's era eso, ¿no? Ujú. Y Para que este que era el encontrarte unas primero. pinches hamburguesas bien culeras, ¿no? No, no, Pero para eso estaban las Tomboy, ¿no? Esas, las esas estaban Tomboy. chidas y Kelly's, ¿no? Que son otras que ya también creo que Hace poco hace cerró poco, ya ¿no? la Ya cerró. última. Entonces, si no fueron a Kelly's, Wendy's. no. Y Wendy's, hubo Wendy's, que después desapareció también. Ujú. Había varias, ¿no? Cadenas de hamburguesas. Cada Claro, una tenía lo suyo, eran distintas, no se parecían una a la otra, pero claro, todas eran buenas. Y eran cadenas, o sea, eran compañías mexicanas. claro. Ahora, otra, si ya te duele todo y entras en esa crisis más de la mediana edad, seguro fuiste al Helen's, ¿no? Que era un Ujú, restaurante ujú. también, era una fuente de sodas fresona, ¿no? Hasta Timbiriche tenía un video En el en Helens. el Helen's, ¿no? Esa cadena de restaurantes era mucho en los centros comerciales, ahí donde estaban. Recuerdo la primera en Plaza Universidad, Ujú. ¿no? Que los meseros andaban como tipo, ¿qué es? Como Como de los De 20. Nueva Orleans, ¿no? Con Ajá, y estos también. sombreros, esas camisas de manga ancha con unas como ligas, ¿no? Que Ujú. te aprietan aquí. Y también de las cosas que tenía ahí era que cuando era tu cumpleaños llegaban, era de los primeros que hicieron eso, ya era ya cualquier, hasta Fonda te hace eso de que llegan y Me te gustaba más cantan. Hooters que te iban a cantar las chicas, ¿no? Sí, pero eso, te digo, ya eso ya ahora hasta en una fonda lo hacen, ¿no? Ya todos van y te cantan, ¿no? Las mañanitas. Pero los primeros fue ahí en Helens, que llegaban los varios meseros y te... Esa era después ya fue esa versión, pero la manchada. Sí, no, La primera que llegaban y te cantaban y te ponían tu pastelito y ya, ¿no? Chido. Pero ya después dijeron, ¿y por qué no? te pusieron bélicos, ¿no? Te pusieron violentos. Llegaban en bola, te ponían un casco y te pegaban, ¿no? Claro, Empezaban a cantar y te pegaban, ¿no? Y entonces quedan. Y todavía llegaba uno, así como ya que estaban todos como en bola, por atrás, con un pedazo de pastel y te lo embarraba en la cara y se echaba a correr y ya todos se iban. Y te quedas ahí todo mareado, ¿no? Yendo campanitas y con pastel en la cara, ¿no? Ya ese era manchado, no sé a quién se le ocurrió. El Helens, las banderillas de Helens eran buenas, ¿no? Pero pues fue chapeando y desapareciendo. La neta es que pues ya no existe, ¿no? Es que entraron todas las cadenas. Y esa era como un tipo fuente de sodas juvenil, ¿no? Ujú. Sí, pero pues, lo que le pasó a todas estas cadenas fue esto, cuando el TLC, que entraron todas estas cadenas americanas, tronaron. No pudieron competir sobre todo en precios. No en calidad, porque en calidad, la verdad, todo lo que comías en estos lugares era superior a todo lo que puede haber ahora, ¿no? Estas cadenas A ver, americanas. la otra cosa, el Showbiz, ¿o cómo se llamaba? El de satélite. Shakey's, Shakey's, Shakey's ¿no? Pizza. Algo así. No, era algo de Showbiz, ¿no? Se llamaba.
Restaurante allá por enfrente de Plaza Satélite, los Ajá. comerciales. A este también, los comerciales. Bueno, antes de irnos a este, sí, los comerciales. Fue muy famoso. La neta es que antes cuando te podías mover de aquí a la ciudad satélite, ¿no? Porque la neta hoy, si no tienes que ir allá, no vas, ¿no? No, 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 ni de broma. Pero bueno, antes era muy fácil. Muchos que vivíamos en el centro íbamos hacia allá, obviamente, a festejar tu cumpleaños en los Y comerciales, es que ¿no? Que era aparte como era una temática como cotorrona, ¿no? Era. hay que ubicarnos en el tiempo. Había solo dos plazas comerciales. La primera que fue Plaza Universidad y la segunda Plaza Satélite. Y era, obviamente, Plaza Universidad era más pequeña y a Plaza Satélite era ya una, obviamente, en ese entonces era grande, ahora ya hay ya Sí, cosas no mucho más, mames, no pero era bueno. como Santa Fe, no chingues. Y bueno, este de los comerciales, pues creo que lo que tenía o lo que lo distinguía era precisamente como sean los comerciales, ¿no? Que en todas las paredes tenían como de marcas, ¿no? Ujú. Así de los comerciales. Y que los meseros se vestían dependiendo la temporada, ¿no? Día del Niño andaban vestidos como personajes del Chavo del Ocho. O sea, ahí, pues ya se imaginan, no había tampoco mucho, ¿no? En lo que se pudieran disfrazar y pues decían del Chavo del Ocho. En los baños sonaba una chicharra, ¿no? Cuando entrabas al baño y se prendía una luz, ¿no? Para que Todo todos el mundo se da voltearan. cuenta que alguien entraba al baño. Sí, sí, o sea, Bien balcón. Pero ¿cuál es el otro el que decías? Que había como unos animatrónicos, Showbiz Pizza o algo así. Ay, no me acuerdo. Ahorita, a ver, ahorita Five me Nights acuerdo. at Freddy's. ¿Haz de cuenta? Sí, sí, Sí. sí, sí. No Pues sé, no me dónde está. acuerdo, pero Esta bueno. marca sí llegó allá a los Atelucos. Es que ahí Ujú, ya no íbamos a ese pedo. ujú, ujú. Porque ese era para niños, pero salió ya en los 90. Y no, ya no. Te digo, por allá también estaba el Shakey's Pizza, que era Ujú. también de las primeras cadenas de pizzas, ¿no? Porque antes la pizza era, pues ahora es que la de tu colonia, ¿no? La que vendía Sí, ahí pues no había Domino's, no había Pizza Hut. nada, nada de eso. Esas marcas no existían en México. Pero qué ricas eran también, ¿no? Todas esas pizzas de barrio. Y yo me acuerdo No. muchos que habían ahí por la calle de Irapuato. Muy De unos buenos. Sí, argentinos unos argentinos, unas pizzas muy buenas. y las Y empanadas. así hay varios, ¿no? Que pues, han desaparecido como esas pizzerías que había Ya, de barrio, ¿no? ya no hacen, era muy común la pizza de elote, Ujú, ¿no? Con también. granos de elote y era muy rica y ya esa ya no la hace nadie. Valió madres, ¿no? Sí. Pues igual, cuando entraron todas estas cadenas americanas, pues valió gorro. Otra cosa, no sé, muy icónica de esa época, pues también el Parque del Seguro Social, ¿no? No, no, Ujú. no solo en el paisaje urbano de que pues, pasabas y lo veías, ¿no? Sí. Sino quien llegó a ir, pues también, ¿no? Una joyita de que estaba bien bonito, ¿no? Ese Que antes parquecito. no nos tocó, obviamente, el Parque Delta. ¿Por qué? O sea, porque precisamente donde está ahora este centro comercial que se llama Parque Delta, pues lleva ese nombre por el estadio de béisbol, el que estuvo antes del Seguro Social, que era hasta de madera. Ujú, Que se llama ahí, Parque Delta, y que ahí, bueno, entre sus curiosidades, vinieron una vez los Yankees y jugó Babe Ruth ahí en ese Parque en Delta. el Delta. ¿Sí? Y después fue el Parque del Seguro Social, ya un parque más moderno que pues no sé por qué nunca tuvo tanto arraigo, la gente, iba poca gente, a pesar de que estaba céntrico, era cómodo, te la pasabas bien, ¿no? Salías hasta el Cepillópolis, Sí, no, se ves bien pedernal, ¿no? De era la ahí. cantina más grande del mundo, Sí, te ven unas muy buenas pedas. pero no jalaba, no sé, no, creo que jala más ahora ¿qué es el Harpelú, ¿no? Ujú. Pero en ese Sí, entonces, no sé, como que la gente no era tan... pues aún así el béisbol ahora, digo, Digo, es que en la ciudad creo que no. no había mucho aficionado, pues había mucho pambolero, ¿no? Que Y se preferían todavía, irse. o sea, es raro que o sea, fácil conocer a alguien que te diga, "Ah, yo le voy a X equipo de fútbol. Pero raro que digas, pues hay uno que te dice, pues sí, ya me gustan los Diablos, ¿no? De México. Sí, ya están en Cancún. No, esos Digo, son los perdón, los Tigres. Tigres. Sí, no, Era alguno de los dos, ¿no? ujú, pero es raro, ¿no? Todavía no sigue sin tener tanto arraigo aquí. En el norte del país sí, ¿no? Es beisbolero y hacia el sur también. Pero aquí en la capital sigue sin tener tanto arraigo. Ahorita sí, el Harper se llena porque es un estadio muy moderno, porque también hay como mucho Villamelón, que pues también es como el de, es que voy a ver el Bien béisbol. guanabí del béisbol, Sí, ¿no? no, que ni lo sabe, ¿no? No tiene Sí, ni no idea de tiene qué ni se puta trata. idea, va a chupar y a tragar, ¿no? Sí.
Y a cotorrear y ni le ponen atención al Sí, sí partido, hay, ni sí saben, hay. ni saben si gritan gol, ¿no? O touchdown, no saben, ¿no? Pero ahí van. Sí, sí hay. Pero bueno, volvamos a... En fin, el toreo de cuatro caminos, o sea, yo recuerdo más el toreo de cuatro caminos porque estaba el News, ¿no? Ujú. Y había otro antro también, el Medusa, no sé, ese nunca fui, creo. Pero yo me acuerdo del News Toreo, No, pues estaba Magic Circus. estaba el Magic Circus también, bueno, no en el Unas Toreo, pero cuadras. estaba, sí, ahí en Lomas de Sotelo, ¿era? En lo más de Sotelo, Otro garage. enfrente de, ¿te acuerdas que ahora ya es ahí un Walmart. Walmart y un Sam's? Pero era Gran Bazar, que era una aurrera, pero era más grande, ¿no? Que Sí, todos era los como un bodegón. y se llamaba Gran Bazar. Sí, Y enfrente de Gran Bazar estaba el Magic Circus. Y eran como los rivales, ¿no? Magic y el News. Eran las discotecas, porque todas se llamaban, ni siquiera todas se les llamaba antros. Era discoteca. O sea, la disco, vamos a la disco. Vamos a la Aunque ya no disco. tenía nada que ver con la disco No. de los 70, No, pero se seguía utilizando el término de vamos a la disco. ¿A cuál? ¿A News o al Magic? A huevo. Es más, decía, yo me acuerdo que los logotipos de ambos decía Magic Circus y abajo decía Discotech. Igual News, Discoteca. Discotech. O sea, tenían todo ese nombre. Entonces, bueno, el toreo de cuatro caminos, pues era también una de estas maravillas, ¿no? De la ingeniería, porque era armable. Ese toreo iba a estar primero en la Condesa. Y después ya por X situaciones, pues ya se empezó, bueno, no era la Condechi todavía, ¿no? Pero bueno, ya se empezó a hacer más para construir ahí habitacional. Y se desarman lo que ya habían medio armado del toreo y se lo llevan, que era ya las afueras de la ciudad, ¿no? Ya a nosotros nos toca que ya estaba dentro de la ciudad, ¿no? Saludos a todos los atelucos. Si nacieron allá es provincia, ¿no? Es provincia, sí, ¿no? Pues lo último Estado de México. del DF en aquel entonces, lo último era el toreo. Ya de ahí empezaba el el establo de México. Aunque todavía era decente, ¿no? Pues todavía Sí. llegabas hasta Satélite y todavía era fresa. Lomas ¿no? Verdes, ¿no? Lomas Verdes, un poquito más adelante, pero ya después empezó a cambiar y pues, ahora parece como salido de película de Mad Max. A huevo. Pero bueno, Oye. en ese toreo, aparte creo que nunca hubo corridas Sí llegó a de haber toros, corridas, pero eran muy pero muy poco. pocas. Pero lo que sí hubo, mucha lucha libre. exacto, las funciones de lucha libre ahí eran de aquellas, ¿no? Sí. Con no sé si ahí le toca todavía al santo o ya el hijo del santo era el que rifaba. Ya ahí había el hijo del santo ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, seguía la Arena México también en todo. Pero ahí había mucha banda de por allá se lanzaba, ¿no? Era un buen lugar de espectáculos. Pues sí, tuvo buen auge. Y ya después por ahí, ¿no? Está otro lugar emblemático también el del restaurante de Wings del aeropuerto, ¿no? Que fue el primer Wings que era dentro de Pues un el Wings avión. ya no existe, ¿no? Tampoco. Ya no existe. No, el Wings ya no. Bueno, si sabe alguien, si hay todavía alguno por Me ahí acabas de perdido. cortar las alas, ¿no? Ah, sí. Sí, No, según yo también ya desapareció. Digo, aquí el en unas Wings. cuadras hay un Wings. Y con su bar, ¿no? Arriba siempre tenía su bar, el Barón Rojo. Exacto. Sí. Pero bueno, el emblemático era el del aeropuerto, ¿no? Sí. Que era dentro de un avión, ¿no? De un Eso avión. es algo que también, pues ya. Sí, ya modificado por dentro, ¿no? Para que estuvieran las mesitas. Ujú. Pero sí. Un de tipo los- cafetería, fuente de sodas también, ¿no? Así Sí, era es. típico. ¿Qué otro tenemos por ahí? Pues yo me acuerdo de marcas también de K2, ¿no? No sé por qué me entra la nostalgia con K2, que es otra que pues desaparece, Y ¿no? K2, Dentro del rubro. K2, Y la Diana. fábrica, y la fábrica estaba precisamente por el toreo. Y tenían una tienda, y sobre el periférico estaba la tienda K2. Que esa se hizo muy famosa porque los comerciales, ¿te acuerdas? Los primeros, ya después hicieron, pero los primeros los hacía el Loco Valdés, de K2. Simón. Si no conocen a Loco Valdés, perdón. Pero bueno, el loco Valdés hacía. Los hermanos Vázquez, ¿no? Que era la competencia. Era más, obviamente los hermanos Vázquez era más antiguo, ¿no? De muebles. Si quieras comprar muebles ahí, ¿no? En hermanos Vázquez. Ahora, otro de, por ejemplo, de Muebles troncoso. muebles troncoso, ¿no? Veías Chabelo, pues sabías que era muebles troncoso. Pero otro que me estoy acordando también, el pinche Danesa 33, güey, ¿no? ¿Quién chingados no fue al Danesa 33? Ujú. Si ya le duelen sus rodillas, ¿no? Ah, pues los casquitos, ¿no? Que eran los cascos y que eran 33 Pero sabores, ¿no? 33, que ya después tuvo más, pero bueno, empezaron por eso era el 33, porque eran 33 sabores que fueron ya creciendo. Pero también era muy icónico los locales, ¿no?
porque era Como kiosquitos, como ¿no? kiosquito, sí, también muy setentero, ¿no? De ese tipo de arquitectura, ¿no? De esos kiosquitos. Sí. No tenían mesas, no te lo comías ahí, ¿no? Nada más era tal cual el kiosquito, pero era el mostrador, llegabas, pedías tu helado y te ibas, ¿no? A la fregada porque no te lo podías comer. Sí, no tenía donde sentarte, ¿no? Sí. Y también ellos sacan estos cascos de la NFL, que ahora han de valer una lana, ¿eh? Pero bueno, porque era con los logos de antaño, ¿no? De estos equipos de la NFL. Y que hace poco lo retoma Nutriza, de sacar estos cascos. Ah, sí. Sí, sí, yo ahí tengo un par de los de Nutriza. Como nunca supe. Sí, son pues, más o menos de este tipo, aunque este es de los que acaba de sacar Kentucky. Ah, ya, ya. Pero Ah, pues sí, yo está ahí tengo. chidito. Sí, está un poco más detallado, ¿no? Sí. ¿Y Los qué es de este tipo de casco, no? Porque los de de la Nesa plástico. 33 eran Un poco más grandes, y más más redondos para que... para el helado, ¿no? Sí, porque ya, por ejemplo, los de Nutriza ya dentro del casco traen como un vasito donde precisamente te sirven el helado. Ya no como aquellos de que ahí te servían el helado en el casco, ¿no? Sí, Ahí te lo claro. comías. Eh, pero sí, muy icónicos estos helados danesa, que fue otro de los restaurantes, que ese todavía existe uno, ya nada más la Vaca Negra. Ahí También como existe fuente de uno soda. Sí, ahí por el, ¿cómo se llama? Centro Médico. que tenía Enfrente del unos hot Centro Médico. dogsotes, ¿no? Era icónico por sus hot Los dogs, hot ¿no? dogs, todos los hacen. Ya nunca he entrado a ese. He querido ir para probar, ¿no? Uno de esos hot dogs y todavía están chidos, ¿qué? Pero todavía existe el Una único vaca ahí negra. El único enfrente. inigualable, la vaca negra. Sí, porque aquí en Insurgentes había uno, ¿no? Aquí luego Insurgentes y casi Sullivan. Ujú, una vaca negra. Otro ahí en Gutenberg. Ah, también la vaca negra. Ujú. Cierto, correcto. Sí, de estas cadenas que pues también igual le pasó lo mismo que a las otras. Entraron las cadenas americanas y fueron. Y bye, ¿no? Ujú. Nosotros también, si ibas a Videocentro, es porque o sea, fue la moda, ¿no? Tenías que irte dando tu tarjetita y le tenías que enmicar porque no te la dan enmicada, ¿no? Te Nada daban más el para que vean cartón. qué tan viejos. Videocentro era con este cassette beta, Ajá, sí empezó con beta. Igual videocassettes. que Videomax. No, Videomax era como estas Videocentro. Videocentro eran de los dos eran de Televisa, nada más que el Videovisa. Videovisa. El Videovisa era como en colonias más prole. Qué chale, Sí, ¿no? ¿no? La Pues, ciudad la dividida. verdad, pues así era, perdón, ¿no? Yo no era el dueño, ¿no? Sí, ah, Yo no bueno. sé a dónde. O sea, Pero para que la los, banda se identificara como si vas a Electra o vas a Liverpool, ¿no? sí, o sea, y eran la misma, o sea, los dos eran de Televisa, pero el videocentro era como más nice, estaba en lugares, en centros comerciales, en colonias bien, y el Videovisa, pues te lo encontrabas en lugares donde decías, chale, pues, sí, Sí, claro. sí es Y peligroso. luego empezaron los macrovideocentros, ¿no? Que Y no, ahí, y había Videomax, pero el Videomax era como la competencia chava, ¿no? De los Videovisa, y también había videocentros de colonia. Aquí en la esquina hubo uno, sí, ¿no? después empezó, ¿no? Sí, y que te encontrabas películas de esas rarísimas que decías, ¿y Sí, esto? pero no era obviamente de la marca de videocentros, sino de esos Ajá. videohomes, videoclubs caseros, ¿no? Que ahí es donde encontrabas precisamente películas de Chuck Norris. A huevo. Porque en Videocentro, esas no, pues cómo, ¿no? Era como, esto está muy chafa y no lo ponían. Pero ibas a ese tipo de videoclubs y encontrabas ese tipo de películas, de las de Chuck Norris. Y las de Charles Bronson. La de Charles El Bronson. Charles Bronson, Ejé, ¿no? ejé. Como lo conocían en México, el Charles El Bronson. Charles No Bronson. era Charles Bronson, era el Charles Charles Bronson. Bronson, ¿no? También, bueno, que no tiene tanto tiempo que ya no existe, pero la que viene y destruye estas cadenas de tanto Videovisa y Videocentro, pues es el Blockbuster, que ya también fue. Sí, ya también fue, ¿no? Era un Sí. blockbuster ya Solo existe uno en Estados Unidos. Solo hay uno. Ya como para que se vayan a tomar fotos ahí, ¿no? De de cómo era antes. museo. Sí, pero existe todavía un Blockbuster. Las discotecas, bueno, los lugares donde vendían discos, o sea, los acetatos. Tenía ahorita el nombre y ahorita se me fue. Había una cadena de Discolandia. Discolandia, que había mucho afuera de los metros, Había ¿no? discos Sorba, ¿no?
también. Sorba era más fresón, ¿no? Era como de centro comercial, ¿no? Había uno acá en Galerías que también... Ya podemos decir que Galerías ya no existe, ¿no? La plaza comercial Galerías ya... Sí, Sí bueno. existe, pero ya es como una Sí, plaza fantasma. sí, carajo. ¿Qué irá a pasar ahí? Yo creo que van a acabar vendiendo y van a construir otro Construir. edificio ahí o algo Sí, otro completo. sí, seguro, porque ya se... Ya, Las ya. plazas comerciales ya no están de moda. Aparte, y no esas, ¿no? Sí, no, no, ya son otro concepto, ya son de otro tipo, ya más grandes. eh, por ejemplo, como los complejos de cines, pues ya también, ¿no? Con no sé, 800,000 salas, ¿no? Estas, aunque tiene un, ¿qué es? Cinépolis, ¿no? Creo ahí, No, pero tiene tiene cinema, el otro. Cinemex. Sí, Cinemex. Cinemex. Sí, pero son pocas salas pequeñitas, horrible, ¿no? Ya, pero bueno. Pero de los lugares donde vendían los discos. Sí, Sorba era como más, es más, tenía como más, yo recuerdo música así como de jazz, ¿no? Y música clásica, era como Si más. de repente se mamoneaba. Ujú. Y el Discolandia, pues era había de todo, ¿no? Pero, Claro. ¿qué otras había de discos? Bueno, que ya no existen. Tower Records, aunque bueno, es americana, pero también Sí, pero también aquí no hubo muchos, yo trabajé ahí en el de Zona que es Rosa. Zona Rosa. Había en el sur, creo que estaba por Insurgentes, en una plaza Altavista, en ¿no? Altavista. Después hubo en Mundo E. Ujú. Y creo que ya, Y ¿no? ya. Pero sí era una marca americana que competía con Mix Up, que por cierto, pues ya se acaba de ir el último Mix Up, ¿no? Sí, el O uno de icónico. los más icónicos. Creo que sigue habiendo aquí en la Plaza 222 hay un Mix Up. Que ya venden todo menos discos, ¿no? Sí, O hay muy música. poquito, es una partecita. Sí, todo lo demás son de gadgets, ¿no? Para, ya sean bocinas o para Simón, audífonos, cosas así, ¿no? en fin. Pues ahí ¿Qué se ot- fue, ¿no? Pues creo que ya es todo, ¿no? O Pues sea, bueno, ahí es que hay habrá, los habrá cines de lugares y antes, marcas ¿no? del tipo de cine, ¿no? Los cines de antes, no había estas cadenas de Cinemex, Cinépolis, etcétera. Cinemark, había uno, ¿no? Que también ya fue. Cinemark es una que ya también fue. Hubo aquí donde había salas THX, ¿no? Los United Ujú, Artists, llegó a ver aquí United ujú. Artists en Polanco, que es Pero, otra plaza que también ya está muerta, ¿no? La plaza sí, esta, ¿cuál pabellón o Pabellón, creo, plaza? Porque hay ¿no? una plaza Polanco No, y creo otro que es pabellón. Pabellón en donde estaba, Sí, ¿no? ambos ambos están estaban sobre ejército, o bueno, ya son fantasma también. Pero bueno, esos cines de antes que pues no eran cadenas, ¿no? Cada quien tenía, ¿no? Su dueño. Y pues aquí cerca el que todavía está ahí, que es una pena que no le inviertan, el ópera, ¿no? Que es una obra de arte, por dentro es precioso el cine, pero se está cayendo A pedazos, a ¿no? pedazos. Otro por aquí, que ahora ya lo convirtieron en el Cosmos, ¿no? Que ahora ya es, ¿cómo le llaman? Como Casa de la Cultura, ¿no? Ujú. ¿Un faro? Faro cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Y así había, pues aquí también cerca los Ansures, ¿no? Que eran dos salas. Ujú. De esas pocas que tenía, ¿no? De dos salas. Hollywood, La Raza y varios más. Sí, no, pues hubo muchas salas, que Sí, es otro tema, hay salas icónicas, ¿no? Pero sí. sí, es el antes y el Y después, ¿no? salas chonchas, ¿no? Donde estabas cómodo, ¿no? No como ahora que te meten a unas salitas que parecen ratoneras. Y ahí Sí, no, estás son salas muy grandes. casi probando el refresco del de al lado. Porque Sí, pues, Simón. son pequeñas. Antes era de verdad. Salotas. ¿Algún otro restaurante de este? No, pues creo que ya son todos los que pues ya no hay, ¿no? O sea, de cadenas que pues, mucha gente pudo haber conocido, ¿no? O sea, El, realmente que desde que entró McDonald's, pues, sí ya, empezaron a valer muchos de esos lugares, ¿no? ya ha habido varios como rumores o hasta según ha salido como esos anuncios de que va a regresar Burger Boy, pero se ha quedado en eso, no sé por qué no lo echan a andar, porque si hay el proyecto de Pues regresar a porque Burger vivimos Boy. ya en un país muy pobre, ¿no? Y quién sabe si ya sería lo mismo, ya sería el mismo tipo de hamburguesas que compras en McDonald's o en Burger King. Ya no sería aquella, aquel sabor, aquel tamaño, todo de lo que fue el Burger Boy. Eso ya, me acuerdo que decía, ¿no? Había también esas leyendas urbanas que no, es que es carne de caballo lo que te dan en Burger Boy. Era como que desprestigiar a las cerveceras a
al pulque, ¿no? Que empezaron con la leyenda de la muñeca, ¿no? Que curiosamente cuando empezó este rumor de que la carne era de caballo, fue precisamente cuando entró McDonald's. Por eso te digo. Y ahí se acabó, ¿no? Todos nuestros sueños de seguir comiendo esas ricas Seguramente, hamburguesas. ¿no? La Nesa 33 ha regresado, pero nada más lo venden ya en algunos, en algunas tiendas, ¿no? Nada más los Sí, claro. de litro, ¿no? Ujú. Estos. Pero ya aquellas cadenas, ¿no? Con los kiosquitos, Sí, cero. ya no existen. Ya no hay. Exacto. Y sé que tío, se nos pueden ir 20,000 lugares. Pues son como yo siento los más icónicos, ¿no? De la ciudad. Ahí sí se nos fue uno, pues hay que nos pongan, ¿no? Los comentarios. Yo iba a esta y cómo se les pasó esa cadena, ¿no? Ujú. O yo iba a este restaurante, ¿no? Yo iba a bueno, es que parques de diversiones creo que ya no. Pero bueno, lugares también, ¿no? Que ya no existen. Claro, Lugares claro. icónicos, pues hay que lo pongan. Obviamente es muy difícil, ¿no? O sea, la memoria a veces te traiciona, ya no da. No, y creo que fue más ochenteros los lugares, ¿no? Muy icónicos. Creo que a los 70, 80, ya en 90, pues sí algunas marcas, pero en general. Los helados pues, es Bing, como ¿te eso. acuerdas? Bueno, los Esos que helados son Big más también noventeros, son ¿no? más noventeros, para la chaviza de los Ajá. 90. Pero pues, para los que eran, ¿verdad? Pues, yo la neta, pues, ya los 90 creo que ya iba ya a una cervecería, ¿no? Ya, Sí, ya los ya helados. me iba a los helados No, Big, ¿no? Sí, O no, sea, ya no. no iba Y a aparte el tomar, concepto era muy fresa, ¿no? No, ya pues me iba yo como al que... tándem a echarme unas chelas. Sí, sí, algo más heavy, ¿no? Que ir a con las... A los helados Bing, ¿no? Sí, que hasta los comerciales salía puro chavo así, ¿no? Estás Vestido en muy edad de fresa. Bing, ¿no? Estás en edad de Bing. Sí, pero eso sí ya es más noventero, que ya tampoco existen, ¿no? Los Bing. No, ya no. Pues es que ya no hay, ¿no? Bueno, los Nutriza, pero es otra cosa, ¿no? Son de yogur, es otro Ujú. concepto. Pero sí ya no. Bueno, ahora hay la michoacana, ¿no? Que ya todo el mundo pone una de paletas y helados y le Michoacana, se le ponen la pone la michoacana, michoacana. que no son una No son cadena. la misma, ¿no? Pues bueno, pues ahí estuvo ese viaje, ¿no? Regresemos en el tiempo otra vez, ¿no? Y pues otra vez Happy 420, ¿no? Sí, es más, vamos, si ustedes ponen, ¿no? Hay más lugares y eso, hacemos una segunda parte, ¿no? Hacemos una segunda parte, Pero ¿sabes? que ellos nos pongan, ¿no? A toda nuestra gente que nos ve, nos sigue, Que nos pongan una lista de que lugares, pongan, sí, otros y que nos fueron y de ahí va a salir, que ¿no? participen, ¿no? Y así Sí, hacemos la segunda sí, parte. señor. Porque sé que hay mucha gente que le late, ya sea que vivieron en esa época y a ver, darse también un viaje al pasado, como gente, generaciones que no conocieron para nada, ¿no? Esa época, pero les interesa saber más, Esos ¿no? lugarcillos. Ujú. Entonces hay que nos lo pongan y se juntan bastantes, como ahora que tocamos varios, Hacemos pues una hacemos segunda. la segunda parte, ¿no? Venga. ¿Va? Ya quedó ahí, ya está el reto para la banda. Pues ahí estuvo, ¿no? Pues obviamente un saludo a DJ Neón, ¿no? Que estuvo aquí en la producción. Hoy no le pedimos mucho. Hoy no le exigimos demasiado Que porque tampoco se podía, ¿no? Creo que ya para ahorita, sí yo ya ando borregueado. pues... ¡Qué rico! Ya no sé, ya me imagino allá atrás de cámaras cómo andan, ¿no? Sí, a huevo. Pues ahí estuvo, ¿no? Chingado programa de Lugares que ya no lugares que existen. ya no existen en esta ciudad tan bella y Así es. caótica. Así es. Y que hasta ya cambió de nombre, ¿no? Era Era el CDMX. DF, el Hacemos- defectuoso, ¿No? era ya CDMX. Eras de feño. Así es. Y bueno, pues el gusto es siempre haber compartido el programa contigo. No, pues hasta la siguiente, ¿no? Y ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente.